¿Qué pasaría si te dijera que un simple aviso de cuidado con el 15 de marzo cambió para siempre el destino de la civilización occidental? ¿Y si ese día marcó el fin de 500 años de república y el nacimiento del imperio más poderoso de la historia? Hoy descubriremos cómo 23 puñaladas en una mañana de primavera del año 44 a.C. desencadenaron una serie de eventos que aún hoy definen nuestro mundo. ¿Cómo llegó Roma, la gran república, al borde del abismo político que haría inevitable el asesinato de su líder más poderoso? Para entender los idus de marzo, debemos retroceder en el tiempo y observar cómo las grietas en el sistema republicano romano se fueron ensanchando hasta convertirse en fracturas mortales. La Roma del siglo I a.C. era un gigante militar que había conquistado el Mediterráneo, pero internamente se desangraba por las luchas entre facciones políticas irreconciliables. Durante más de un siglo, la República Romana había sido sacudida por crisis constantes. Los hermanos Graco habían intentado reformas sociales y fueron asesinados por ello. Mario y Sila habían convertido la política en una guerra civil sangrienta, donde las listas de proscripción significaban muerte segura para miles de ciudadanos. Cada generación había presenciado violencia política escalando, convirtiendo el asesinato en una herramienta legítima del poder. En este ambiente tóxico, las instituciones republicanas se habían vuelto instrumentos de venganza personal antes que de gobierno efectivo. La sociedad romana se había polarizado de manera extrema entre dos bandos irreconciliables: los populares, que apelaban al apoyo de las masas urbanas y rurales empobrecidas, y los optimates, la aristocracia tradicional que defendía los privilegios del Senado y las familias patricias. Esta división no era simplemente política, era una fractura cultural profunda sobre qué tipo de sociedad debía ser Roma. Los populares prometían reformas agrarias, entretenimiento público y una distribución más equitativa de la riqueza del imperio. Los optimates defendían las tradiciones ancestrales, el poder del Senado y el mantenimiento del orden social jerárquico. El sistema electoral romano, diseñado para una ciudad-estado, había mostrado ser completamente inadecuado para gobernar un imperio mediterráneo. Los candidatos necesitaban fortunas inmensas para financiar campañas políticas, obligándolos a buscar alianzas con magnates, generales exitosos o a endeudarse peligrosamente. La corrupción había alcanzado niveles que habrían escandalizado a generaciones anteriores. Los votos se compraban abiertamente, los tribunales se manipulaban con sobornos y los cargos públicos se subastaban al mejor postor. En este contexto de degradación institucional, los romanos empezaron a buscar soluciones autoritarias a problemas que la República parecía incapaz de resolver. Las conquistas militares, paradójicamente, habían acelerado la crisis interna. El botín de guerra y los tributos de las provincias habían creado una clase de generales inmensamente ricos que podían permitirse ejércitos profesionales leales a ellos personalmente antes que al Estado. Estos nuevos señores de la guerra, Pompeyo, Craso y finalmente César, no necesitaban seguir las reglas tradicionales de la política romana. Podían comprar el apoyo popular, intimidar al Senado con sus veteranos y, últimamente, imponer su voluntad por la fuerza. La República se había convertido en una oligarquía militar donde el poder real residía en quien controlara más legiones. ¿Quién era realmente Julio César y cómo logró acumular un poder sin precedentes en la historia romana? Gaius Julius Caesar no nació siendo el hombre más poderoso de Roma. Fue un político astuto que supo navegar las aguas turbulentas de la política tardorrepublicana mejor que cualquier contemporáneo suyo.
Su ascenso al poder absoluto fue el producto de décadas de maniobras políticas brillantes, alianzas estratégicas y una comprensión profunda de lo que las masas romanas realmente deseaban: prosperidad, seguridad y espectáculo. César pertenecía a una antigua familia patricia, los Julios, que afirmaba descender directamente de la diosa Venus y del héroe troyano Eneas. Sin embargo, su familia no había producido cónsules en generaciones, situándolo en una posición social ambigua. Tenía el prestigio del nombre, pero no la influencia política real. Esta situación lo obligó desde joven a buscar alianzas fuera de los círculos aristocráticos tradicionales, conectándose con los populares y desarrollando una retórica que apelaba directamente a las preocupaciones de los ciudadanos comunes. Desde sus primeros cargos públicos, César mostró una capacidad excepcional para conectar emocionalmente con las masas. Su carrera política inicial estuvo marcada por una serie de gestos espectaculares que lo diferenciaron de otros políticos de su generación. Como edil, organizó juegos públicos de una magnificencia nunca vista, incluyendo combates de gladiadores con animales exóticos traídos de África. Como pretor, se endeudó hasta niveles que habrían arruinado a familias enteras para financiar festivales públicos que el pueblo romano recordaría durante años. Pero César no era simplemente un demagogo que compraba popularidad. Era un visionario político que entendía que Roma necesitaba reformas estructurales profundas para sobrevivir como potencia dominante. La formación del primer triunvirato con Pompeyo y Craso en el año 60 a.C. marcó el momento en que César demostró su genio político supremo. Logró unir al general más prestigioso de Roma, Pompeyo, al hombre más rico del imperio, Craso, y al político más popular entre las masas, él mismo, en una alianza secreta que efectivamente controlaba el Estado romano, sin abolir formalmente las instituciones republicanas. Esta asociación le permitió obtener el consulado y posteriormente el gobierno de las Galias, donde durante casi una década construiría tanto su fortuna personal como su reputación militar. Las guerras gálicas no fueron simplemente campañas militares, fueron la transformación de César de político en leyenda viviente. Sus victorias contra los helvetios, belgas, germanos y finalmente contra Vercingétorix en Alesia convirtieron a César en el general más exitoso de su generación. Pero igualmente importante fue su genio para la propaganda. Sus propios comentarios sobre las guerras gálicas narraban sus hazañas en tercera persona, creando una imagen de sí mismo como el salvador de Roma ante las amenazas bárbaras. Cada victoria en Galia era celebrada en Roma con triunfos espectaculares donde César distribuía botín entre sus soldados y el pueblo. ¿Cómo pudo una república que había durado 5 siglos llegar al punto donde el asesinato político parecía la única solución viable? La crisis final de la República Romana no fue un evento súbito, sino el resultado de décadas de erosión institucional, polarización política y violencia escalante. Cuando César cruzó el Rubicón en el año 49 a.C., no estaba simplemente desafiando al Senado, estaba dando el golpe de gracia a un sistema político que ya había perdido su capacidad de resolver conflictos por medios pacíficos. La guerra civil entre César y Pompeyo representó mucho más que una rivalidad personal entre dos generales ambiciosos. Era el enfrentamiento final entre dos visiones incompatibles de lo que debía ser Roma. La visión tradicionalista defendida por Pompeyo y el Senado, que buscaba preservar las instituciones republicanas y el poder de la aristocracia, y la visión populista de César, que prometía reformas sociales radicales y una distribución más amplia de la ciudadanía y los beneficios del imperio. Esta división ideológica había hecho imposible cualquier compromiso político duradero.
La velocidad con que César derrotó a las fuerzas senatoriales reveló cuán profundamente había perdido la República el apoyo de sus propios ciudadanos. En batalla tras batalla, Dyrrachium, Farsalia, Thapso, Munda, las legiones profesionales de César demostraron ser superiores a las fuerzas reclutadas apresuradamente por el Senado. Pero más significativo fue que en cada territorio conquistado, César encontró apoyo local masivo. Las provincias preferían un dictador que garantizara paz y prosperidad a una república que había significado décadas de guerra civil y explotación rapaz. Las reformas implementadas por César durante su dictadura mostraron tanto su genio administrativo como la necesidad desesperada de cambios estructurales en Roma. Reorganizó el calendario creando el año de 365 días que aún usamos. Expandió la ciudadanía romana a comunidades enteras en Galia e Hispania. Estableció colonias para veteranos y lanzó proyectos de obras públicas masivas que emplearon a miles de ciudadanos pobres. Estas medidas no eran simplemente populistas, eran intentos pragmáticos de modernizar un Estado que había crecido más allá de las capacidades de sus instituciones originales. Sin embargo, cada reforma exitosa de César alienaba más a la aristocracia tradicional, que veía en estos cambios una amenaza existencial a su posición social y política. Para los senadores tradicionalistas, César no era un reformador, sino un tirano que estaba destruyendo el mos maiorum, las costumbres ancestrales que habían hecho grande a Roma. La tensión alcanzó su punto máximo cuando César aceptó el título de dictator perpetuo, dictador de por vida, efectivamente convirtiendo la República en una monarquía personal. En este momento, la conspiración dejó de ser una posibilidad teórica para convertirse en una necesidad urgente en la mente de sus opositores, que lleva a un hombre a asesinar a quien considera un padre político y personal. La historia de Marcus Junius Brutus es una de las tragedias personales más complejas de la historia antigua. Un hombre atrapado entre la lealtad personal y el peso de sus antepasados, entre la gratitud hacia César y las expectativas de una sociedad que veía en él al heredero de la más noble tradición republicana romana. Su decisión de liderar la conspiración contra César no fue producto de la ambición personal, sino de una crisis moral profunda que lo desgarró hasta sus últimos días. El nombre Brutus llevaba consigo el peso de la historia romana más gloriosa. Lucius Junius Brutus, su antepasado legendario, había sido el fundador de la República Romana en el año 509 a.C., expulsando al último rey, Tarquinio el Soberbio, y estableciendo las instituciones que habían hecho grande a Roma durante 500 años. Esta herencia familiar no era simplemente una cuestión de orgullo aristocrático, era una responsabilidad sagrada que cada generación de la familia Junio había llevado como una carga moral. Los romanos esperaban de cualquier Brutus que fuera el guardián de las tradiciones republicanas, y Marcus Junius había crecido bajo esta expectativa aplastante. Su relación personal con César complicaba enormemente su posición política. César había sido amante de su madre, Servilia, durante años, una relación que había generado rumores en Roma sobre la paternidad real de Brutus. Independientemente de si estos rumores tenían fundamento, César había tratado a Brutus como un hijo político, perdonándolo después de que luchara contra él en el bando de Pompeyo, promoviendo su carrera y designándolo para cargos importantes, incluyendo la pretura urbana del año 44. Esta relación paternal hacía que la decisión de Brutus de unirse a la conspiración fuera no solo política, sino profundamente personal. La educación filosófica de Brutus había sido profundamente influenciada por el estoicismo y la filosofía académica griega, que enfatizaban el deber hacia la comunidad por encima de los lazos personales.
Sus maestros le habían enseñado que la virtud más alta era el servicio al bien común, incluso cuando esto requiriera sacrificios personales extremos. Esta formación intelectual creaba en Brutus una tensión constante entre sus emociones humanas y sus convicciones filosóficas. Cuando finalmente decidió unirse a la conspiración, lo hizo convenciéndose de que estaba eligiendo la virtud abstracta sobre el afecto personal. Su matrimonio con Porcia, la hija de Catón el Joven, había reforzado sus credenciales como defensor de los valores republicanos tradicionales. Catón había sido el símbolo de la resistencia moral al poder personal de César, prefiriendo el suicidio en Útica antes que someterse al perdón del dictador. Al casarse con Porcia, Brutus no solo había contraído una unión matrimonial, sino que había sellado una alianza política con la memoria de la resistencia republicana más principista. Esta conexión familiar le daba legitimidad moral ante otros posibles conspiradores, pero también lo comprometía a seguir un camino que personalmente lo desgarraba. ¿Cómo logró Gaius Cassius Longinus convencer a 60 senadores de que matar a César era no solo necesario, sino moralmente justificable? Si Brutus era el alma noble de la conspiración, Cassius era indudablemente su cerebro político y su estratega más hábil. Mientras Brutus luchaba con conflictos morales, Cassius había llegado a la conclusión fría y calculada de que César representaba una amenaza existencial para todo lo que él valoraba sobre la civilización romana. Su capacidad para transformar resentimientos personales en una causa política coherente fue lo que hizo posible el asesinato de los idus de marzo. Cassius pertenecía a una antigua familia plebeya que había alcanzado los más altos honores de la República a través del mérito y la habilidad política. A diferencia de Brutus, que había heredado una posición social privilegiada, Cassius había tenido que construir su reputación desde cero, sirviendo como cuestor en Siria, donde había demostrado capacidades administrativas excepcionales. Su experiencia en las provincias orientales le había dado una perspectiva única sobre cómo el poder personal de César estaba transformando fundamentalmente la naturaleza del Imperio Romano, concentrando decisiones que antes tomaba el Senado en manos de un solo hombre. La personalidad de Cassius combinaba una inteligencia analítica excepcional con una ambición personal que nunca había sido completamente satisfecha por sus logros políticos. Durante años había observado cómo César acumulaba honores y riquezas que eclipsaban los de cualquier romano de su generación, mientras que hombres como él, igualmente capaces en su opinión, permanecían en roles secundarios. Esta frustración personal no era simplemente envidia, era la indignación de un hombre que creía genuinamente que el sistema meritocrático de la República estaba siendo destruido por el nepotismo y el favoritismo de un régimen personal. Su experiencia militar y administrativa le había enseñado a Cassius que las instituciones romanas, aunque imperfectas, eran superiores a cualquier forma de gobierno personal. Había visto cómo los reinos orientales del imperio, gobernados por monarcas absolutos, producían sociedades estancadas y corruptas donde la innovación y el mérito personal eran sofocados por la arbitrariedad del poder real. Para Cassius, César no era simplemente un dictador romano, era el precursor de una transformación de Roma en una monarquía oriental, con todas las decadencias y corrupciones que esto implicaba. La genialidad táctica de Cassius residía en su comprensión de que una conspiración exitosa requería no solo valentía, sino una cuidadosa selección de participantes y una justificación ideológica sólida. Sabía que necesitaba a Brutus, no solo por su prestigio personal, sino porque su participación transformaría lo que podría ser visto como un asesinato político motivado por la envidia en un acto heroico de liberación republicana.
Su capacidad para reclutar a otros senadores dependía de presentar la conspiración, no como una aventura desesperada, sino como un deber patriótico ineludible. ¿Cómo se recluta para una conspiración de asesinato en una sociedad donde la lealtad personal determina la supervivencia política? El proceso mediante el cual Cassius y Brutus expandieron su conspiración inicial hasta incluir aproximadamente 60 senadores revela tanto la sofisticación política de Roma como la profundidad de la alienación senatorial hacia César. Cada nuevo conspirador representaba una decisión calculada que balanceaba la necesidad de números suficientes para garantizar el éxito con el riesgo de descubrimiento que venía con cada nueva incorporación. Los conspiradores desarrollaron una metodología cuidadosa para identificar candidatos potenciales sin revelar prematuramente sus intenciones. En una sociedad donde las conversaciones políticas eran monitoreadas constantemente por informantes y donde una acusación de traición significaba muerte segura, aproximarse a alguien con una propuesta de asesinato requería una sutileza extrema. Los conspiradores utilizaban conversaciones aparentemente filosóficas sobre la naturaleza de la tiranía y el deber ciudadano para evaluar las simpatías políticas de sus colegas senadores antes de revelar sus verdaderas intenciones. La selección de conspiradores seguía criterios específicos que revelaban una comprensión sofisticada de la psicología política romana. Preferían hombres de mediana edad que habían alcanzado suficiente éxito en sus carreras como para no estar desesperados por el favor de César, pero que aún eran lo suficientemente jóvenes como para arriesgar todo por principios. Evitaban tanto a jóvenes impulsivos que podrían actuar precipitadamente como a veteranos cautelosos que podrían priorizar la seguridad personal sobre la acción decisiva. El perfil ideal era un senador de alrededor de 40 años con experiencia militar, conexiones familiares respetables y una reputación de integridad personal. Entre los conspiradores se encontraban nombres que representaban algunas de las familias más distinguidas de Roma. Publius Servilius Casca, que daría el primer golpe; Lucius Tilius Cimber, que sería responsable de distraer a César; Gaius Trebonius, que se encargaría de detener a Marco Antonio; y Decimus Brutus, cuya relación personal con César sería crucial para asegurar que el dictador asistiera a la sesión senatorial fatal. Cada uno había sido reclutado por razones específicas que combinaban capacidades prácticas con motivaciones personales contra el régimen cesariano. La diversidad de motivaciones entre los conspiradores era notable y revelaba las múltiples tensiones que el poder de César había creado en la sociedad romana. Algunos, como Brutus, estaban motivados principalmente por principios republicanos abstractos. Otros, como muchos de los ex-pompeyanos perdonados por César, actuaban por resentimiento personal hacia quien había destruido sus carreras políticas. Un tercer grupo estaba compuesto por hombres que habían sido favorecidos por César, pero que habían llegado a creer que su patronazgo personal era incompatible con la dignidad senatorial. Esta diversidad de motivaciones sería tanto una fortaleza como una debilidad para la conspiración. ¿Cómo se planifica el asesinato del hombre más poderoso del mundo sin despertar sospechas? Los meses previos a los idus de marzo fueron un período de preparación meticulosa por parte de los conspiradores, quienes sabían que tendrían una sola oportunidad para actuar antes de que César partiera hacia su campaña planificada contra los partos. La elección del momento, el lugar y el método del asesinato reveló tanto la sofisticación política de los conspiradores como las limitaciones prácticas que enfrentaban al intentar matar a un hombre que estaba constantemente rodeado de guardias y partidarios leales. La fecha de los idus de marzo fue elegida por razones tanto prácticas como simbólicas.
Prácticamente era la última sesión senatorial antes de que César partiera hacia Oriente para su campaña contra Partia planificada para el 18 de marzo. Los conspiradores sabían que una vez que César dejara Roma con sus legiones, sería virtualmente imposible alcanzarlo, y que su victoria esperada contra los partos podría hacerlo políticamente invencible. Simbólicamente, los idus tenían una resonancia especial en la cultura romana como un día de ajuste de cuentas y resolución de asuntos pendientes, lo que daba a su acción una dimensión ritual que creían que sería comprendida por el pueblo romano. La elección del lugar requirió consideraciones logísticas complejas. Inicialmente, los conspiradores habían considerado atacar a César en el foro durante una procesión pública o en el campo de Marte durante una reunión militar. Sin embargo, estos escenarios presentaban problemas insuperables. César estaría rodeado de multitudes de partidarios, guardias pretorianos y lictores armados que podrían intervenir. El teatro de Pompeyo, donde se reunía el Senado mientras el foro estaba siendo renovado, ofrecía ventajas únicas. Solo los senadores tenían acceso a la cámara. Las armas estaban prohibidas, pero los estilos de escribir no levantaban sospechas, y el espacio confinado garantizaba que César no podría escapar. Los detalles tácticos del asesinato fueron cuidadosamente coordinados para asegurar que ningún conspirador individual pudiera ser identificado como el único asesino. El plan requería que múltiples conspiradores atacaran simultáneamente, distribuyendo la responsabilidad legal y moral del acto entre tantos participantes que sería imposible para César o sus partidarios buscar venganza contra individuos específicos. Esta estrategia también servía a un propósito psicológico. Cada conspirador estaría igualmente comprometido con el éxito del plan, reduciendo la posibilidad de que alguien se acobardara en el último momento. La preparación psicológica de los conspiradores en los días finales, antes del asesinato, reveló tanto su determinación como sus ansiedades. Cassius había instruido a todos los participantes que, si la conspiración era descubierta, debían voltear sus dagas contra sí mismos antes que enfrentar la tortura y la ejecución pública que seguramente seguiría. Esta preparación para el suicidio colectivo no era dramatismo, sino un reconocimiento realista de que estaban apostando literalmente sus vidas a la creencia de que matar a César liberaría a Roma de la tiranía. ¿Qué estaba pasando por la mente de Julio César en las horas finales de su vida, cuando múltiples señales le advertían del peligro mortal que lo esperaba? La mañana del 15 de marzo del año 44 a.C. amaneció en Roma con una atmósfera extraña que muchos contemporáneos describirían posteriormente como cargada de presagios sobrenaturales. Para los romanos, una sociedad profundamente supersticiosa que interpretaba cada fenómeno natural como comunicación divina, los eventos de esa mañana constituían una advertencia clara de los dioses sobre la catástrofe que se aproximaba. César había pasado una noche inquieta en su casa del Palatino, perturbado por los sueños angustiosos de su esposa Calpurnia, quien había despertado gritando que lo veía siendo asesinado en sus brazos. Para los romanos, los sueños de las esposas tenían un significado profético especial, y Calpurnia había suplicado a su esposo que no asistiera a la sesión senatorial de ese día. Además de los sueños, había otros portentes perturbadores. Se reportaron extrañas luces en el cielo nocturno, animales sacrificiales que mostraban órganos anormales y pájaros de mal agüero volando sobre la ciudad. Estos signos habrían sido suficientes para que cualquier romano piadoso cancelara actividades importantes. El Harúspex Espurina, un sacerdote especializado en la interpretación de presagios, había advertido específicamente a César semanas antes que un gran peligro lo amenazaba y que no pasaría de los idus de marzo.
Esta no era una profecía vaga, sino una advertencia específica y temporalmente delimitada que había circulado ampliamente entre la clase política romana. El hecho de que César conociera esta profecía, pero decidiera ignorarla, revela tanto su naturaleza desafiante como posiblemente una forma sutil de arrogancia que lo había alejado de la piedad tradicional romana. Los amigos más cercanos de César también habían notado señales preocupantes en su comportamiento y salud recientes. Había sufrido episodios de mareos y convulsiones que algunos médicos atribuían al estrés del poder absoluto, mientras que otros los interpretaban como signos de enfermedad divina. Varios de sus consejeros más íntimos le habían aconsejado posponer la sesión senatorial, no solo por las supersticiones, sino por informes vagos de que había malestar entre algunos senadores. Sin embargo, César parecía determinado a proceder con sus planes normales, quizás porque cualquier muestra pública de debilidad o superstición podría ser interpretada como una señal de que su poder estaba disminuyendo. La decisión final de César de asistir al Senado, a pesar de todas las advertencias, puede haber estado influenciada por Decimus Brutus, cuya relación personal de confianza le permitía acceso íntimo a los pensamientos del dictador. Decimus había visitado la casa de César esa mañana y, según las fuentes, había ridiculizado suavemente las supersticiones de Calpurnia, sugiriendo que un líder de la estatura de César no podía permitirse ser visto como subordinado a los miedos femeninos. Esta manipulación psicológica sutil fue crucial para asegurar que César siguiera adelante con su agenda del día, caminando directamente hacia la trampa que los conspiradores habían preparado para él. ¿Cuántas oportunidades tuvo César de salvarse en su camino final hacia el teatro de Pompeyo? El recorrido de César desde su casa en el Palatino hasta el lugar de su muerte fue marcado por una serie de encuentros y advertencias que, interpretados en retrospectiva, parecen una última oportunidad que los destinos le ofrecían para evitar su asesinato. Cada paso de ese camino fatídico estuvo lleno de momentos donde una decisión diferente podría haber cambiado el curso de la historia occidental. El primer encuentro significativo ocurrió cuando César se encontró con Espurina, el mismo Harúspex que le había advertido sobre los idus de marzo. Según las fuentes antiguas, César se acercó al vidente con una confianza casi burlona, diciéndole: «Los idus de marzo han llegado», implicando que la profecía había sido falsa, ya que el día había amanecido sin que ocurriera nada terrible. La respuesta de Espurina fue proféticamente siniestra. «Sí, han llegado, pero aún no han pasado». Este intercambio, presenciado por varios acompañantes, debería haber sido una señal final para que César reconsiderara sus planes del día. En su ruta hacia el teatro de Pompeyo, César fue interceptado por Artemidoro de Cnidos, un maestro de retórica griego que había descubierto detalles de la conspiración a través de sus conexiones con algunos de los conjurados. Artemidoro había escrito una carta específica nombrando a los conspiradores y detallando sus planes, y trató desesperadamente de entregarla personalmente a César. Sin embargo, la multitud de peticionarios que siempre rodeaba al dictador en sus apariciones públicas hizo imposible que Artemidoro se acercara lo suficiente, y su advertencia escrita se perdió entre los numerosos documentos y peticiones que los asistentes de César recibían rutinariamente. Otro momento crucial ocurrió cuando César se encontró con su esposa Calpurnia, quien había salido de la casa para hacer una última súplica personal para que no asistiera a la sesión senatorial. Las fuentes sugieren que César estuvo tentado de ceder a sus ruegos, particularmente porque respetaba profundamente el juicio de su esposa en asuntos políticos. Sin embargo,
la presencia de Decimus Brutus, quien había llegado específicamente para acompañar a César al Senado, resultó decisiva. Decimus logró convencer a César de que cancelar la sesión en el último momento sería interpretado como una muestra de debilidad que podría dañar su reputación de liderazgo decidido. El encuentro más dramático de todos ocurrió en las escaleras del Teatro de Pompeyo, cuando un senador llamado Popilius Laenas se acercó a César y le susurró algo al oído que hizo palidecer al dictador. Las fuentes antiguas no registran exactamente qué dijo Laenas, pero muchos historiadores especulan que fue una advertencia final sobre la conspiración. César pareció considerar seriamente retirarse en ese momento, pero la presión social de proceder con una sesión senatorial que ya había sido públicamente anunciada, combinada con su propia naturaleza desafiante, lo impulsó a continuar subiendo las escaleras hacia su destino fatal. El último momento de salvación posible ocurrió justo antes de entrar en la Cámara Senatorial, cuando Marco Antonio, su más leal lugarteniente, trató de acompañarlo al interior. Sin embargo, Gaius Trebonius, uno de los conspiradores, logró detener a Antonio bajo el pretexto de una conversación urgente sobre asuntos militares en las provincias orientales. Esta separación de César de su principal protector fue el movimiento final que los conspiradores necesitaban para proceder con su plan sin interferencia externa. ¿Cómo se desarrollaron exactamente los momentos finales de la vida de Julio César y qué revelan sobre la naturaleza humana en situaciones extremas? Los minutos entre las 11 y las 12 del mediodía del 15 de marzo del año 44 a.C. constituyen uno de los episodios más documentados y sin embargo más controversiales de la historia antigua. Lo que sabemos con certeza es que aproximadamente 60 senadores romanos participaron en el asesinato del hombre más poderoso del mundo. Pero los detalles exactos de cómo se desarrolló la acción revelan tanto la determinación como la improvisación desesperada de los conspiradores. César entró en la curia de Pompeyo con la confianza de un hombre acostumbrado a ser recibido con deferencia y respeto. Los senadores se levantaron en señal de respeto, como era costumbre, y César se dirigió hacia su silla curul dorada, un trono que simbolizaba su estatus único como dictador perpetuo. En estos primeros momentos, nada en el comportamiento de los conspiradores sugería lo que estaba a punto de ocurrir. Su capacidad para mantener apariencias normales hasta el último segundo revela un nivel de autocontrol y determinación que habría sido imposible sin meses de preparación psicológica. La secuencia del asesinato comenzó cuando Lucius Tilius Cimber se acercó a César con una petición aparentemente rutinaria para el regreso de su hermano del exilio. Esta era una táctica deliberada para hacer que César bajara la guardia y se concentrara en un asunto administrativo normal. Mientras César examinaba la petición, otros conspiradores se fueron acercando gradualmente, formando un semicírculo que bloqueaba las salidas y aislaba al dictador del resto de los senadores. La coordinación de este movimiento requería una sincronización precisa que solo podía haber sido lograda a través de ensayos cuidadosos. El momento decisivo llegó cuando Cimber, en lugar de retroceder después de presentar su petición, agarró la toga de César por los hombros y la tiró hacia abajo, exponiendo su cuello y dando la señal acordada para el ataque. César gritó: «¡Esto es violencia! Ista quidem vis est». Sus últimas palabras coherentes mientras Publius Servilius Casca le asestaba el primer golpe con su puñal. Un corte superficial en el cuello que sorprendió más que hirió gravemente al dictador. Este primer golpe era crucial porque comprometía a todos los conspiradores. Una vez que se derramara sangre, no habría posibilidad de retroceso. Lo que siguió fue una escena de caos controlado,
que duró aproximadamente 2 minutos, pero que debe haber parecido una eternidad para todos los presentes. César, inicialmente sorprendido, pero no incapacitado, trató de defenderse usando su stylus, lápiz de escribir, como arma improvisada, logrando herir a varios atacantes antes de ser abrumado por el número. Los conspiradores se abalanzaron sobre él desde todas las direcciones, cada uno desesperado por asegurar que había participado activamente en el asesinato. En la confusión, varios conspiradores se hirieron mutuamente y la escena se convirtió en una mezcla caótica de gritos, sangre y acero que horrorizó a los senadores no involucrados. El momento más dramático y simbólicamente poderoso del asesinato llegó cuando César vio que Marcus Junius Brutus se acercaba con su puñal levantado. Según Suetonio, César había estado luchando vigorosamente contra sus atacantes hasta ese momento, pero al ver a Brutus, el hombre que consideraba su hijo político y posiblemente biológico, dejó de resistir y se cubrió la cabeza con su toga, pronunciando las palabras que han resonado a través de los siglos. Tú también, hijo mío. En ese momento, César no solo reconocía la traición personal, sino que comprendía que su muerte representaba el rechazo completo de todo lo que había construido durante su vida política.